Hay años que llegan como una brisa suave, casi imperceptible, que apenas mueve las hojas de los árboles. Y hay años que llegan como un viento diferente, uno que no destruye pero que cambia la dirección de todo lo que toca. 2026 tiene esa cualidad para Géminis. No es un año de destrucción ni de caos. Es un año de reordenamiento. De esos en que la vida empieza a mostrar caminos que antes estaban ocultos detrás de la rutina, detrás de las costumbres, detrás de esa velocidad mental que a veces impide ver lo que está justo enfrente. La claridad que este año puede traerte no es la claridad de las respuestas inmediatas. Es la claridad de quien finalmente empieza a hacer las preguntas correctas. Y cuando las preguntas cambian, todo lo que viene después cambia también. Porque Géminis ha vivido años en que la mente corría más rápido que la vida. Años en que las ideas se multiplicaban pero la dirección se diluía. Años en que la capacidad de ver posibilidades era tan grande que elegir una sola se sentía como renunciar a todas las demás. Pero algo está cambiando. Algo en la energía de este periodo está creando las condiciones para que esa mente brillante deje de correr en círculos y empiece a avanzar en línea recta. No porque pierdas tu naturaleza dual, tu curiosidad, tu capacidad de ver el mundo desde múltiples ángulos, sino porque finalmente aprendes a usar esas cualidades como herramientas de dirección en lugar de fuentes de dispersión. Este video va a recorrer contigo las fases de esa nueva claridad que 2026 puede traer para Géminis. No como predicción cerrada, sino como mapa de posibilidades que puedes activar si decides hacerlo con intención. Fase 1. La primera fase de esta nueva claridad tiene que ver con algo que Géminis lleva tiempo necesitando sin darse cuenta. Es la fase del silencio productivo. No el silencio vacío de quien no tiene nada que decir, sino el silencio lleno de quien tiene tanto dentro que necesita dejar de hablar para escucharse. Géminis es comunicación. Es palabras, ideas, conexiones verbales que fluyen con una naturalidad que otros signos envidian. Pero esa misma facilidad para comunicar hacia afuera puede convertirse en un obstáculo para comunicarse hacia adentro. Porque cuando siempre estás hablando, cuando siempre estás procesando en voz alta, cuando siempre estás compartiendo lo que piensas con quien esté dispuesto a escuchar, el diálogo interior se posterga. Y el diálogo interior es donde vive la claridad más profunda. La primera fase de 2026 invita a Géminis a crear momentos de silencio intencional. No retiros espirituales de semanas. No meditaciones de horas que van en contra de tu naturaleza inquieta. Momentos. Fragmentos del día en que la boca se cierra y los oídos internos se abren. 5 minutos antes de dormir sin teléfono, sin conversación, sin estímulo externo. 10 minutos por la mañana en que permites que los pensamientos se organicen solos sin tratar de dirigirlos. Estos momentos pequeños, repetidos con consistencia, empiezan a construir un canal de comunicación interior que para Géminis es revolucionario. Porque cuando aprendes a escucharte con la misma atención que le das al mundo exterior, descubres que ya tenías muchas de las respuestas que andabas buscando. Estaban ahí, esperando que bajaras el volumen del ruido externo lo suficiente para poder escucharlas. Esta primera fase no produce resultados espectaculares visibles desde afuera. Pero es el cimiento sobre el que todo lo demás se construye. Sin ella, las fases que siguen no tienen dónde apoyarse. Con ella, cada paso posterior tiene una solidez que Géminis no siempre ha experimentado pero que puede transformar completamente su manera de avanzar. Fase 2. La segunda fase de esta nueva claridad toca directamente la relación de Géminis con sus propias decisiones. Y es una de las áreas donde este año puede marcar la diferencia más notable. Porque Géminis tiene una relación compleja con las decisiones. No porque no sea capaz de tomarlas, sino porque ve tantas opciones, tantos caminos posibles, tantas ramificaciones de cada elección, que decidir se convierte en un acto que parece eliminar posibilidades en lugar de abrirlas. Y esa sensación de pérdida potencial paraliza. No siempre de manera visible. A veces la parálisis se disfraza de acción. Se cambia de dirección constantemente, se empieza algo nuevo antes de terminar lo anterior, se mantienen todas las puertas abiertas para no tener que elegir una. Pero esa estrategia, que durante años pudo funcionar como mecanismo de supervivencia, está llegando a su límite. 2026 trae para Géminis una comprensión nueva sobre las decisiones. La comprensión de que decidir no es eliminar posibilidades.
Es canalizar energía. Cuando eliges un camino, no destruyes los otros. Los pones en pausa mientras le das a uno la atención completa que necesita para dar frutos. Y esa atención completa, esa concentración de energía en una dirección, es algo que Géminis ha experimentado pocas veces, pero que cuando lo experimenta produce resultados que lo dejan asombrado. Porque la capacidad mental de Géminis, cuando se enfoca, es formidable. El problema nunca fue la capacidad. Fue la dispersión. Y este año la dispersión empieza a perder su atractivo. No porque alguien te obligue, sino porque empiezas a sentir, desde adentro, que el costo de mantener todo abierto es mayor que el beneficio. Que la libertad de no elegir se ha convertido en la prisión de no avanzar. Esa comprensión, cuando llega genuinamente, cambia todo. Porque no es una idea externa que alguien te impone. Es una verdad que nace de tu propia experiencia y que por eso tiene la fuerza necesaria para mover tu comportamiento. Si lo que estás escuchando se siente preciso, imagina lo que podría pasar si aplicas esta energía de forma intencional durante 21 días consecutivos. Exactamente para eso fue creado el programa de 21 días que está en el comentario fijado. Guía diaria, dirección enfocada y un impulso real. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Fase 3. La tercera fase se manifiesta en la relación de Géminis con el tiempo. Y esto es algo que pocas personas entienden sobre tu signo. Géminis vive en un presente tan intenso, tan lleno de estímulos y conexiones, que el futuro a veces se siente como un concepto abstracto. No porque no pienses en él. Piensas en él constantemente. Pero piensas en él como en un menú de restaurante con demasiadas opciones. Todo se ve bien. Todo podría funcionar. Y la abundancia de posibilidades futuras impide que cualquiera de ellas se sienta lo suficientemente real como para comprometerse. 2026 empieza a cambiar esa relación con el tiempo. No porque el futuro se vuelva menos incierto, sino porque tu relación con la incertidumbre madura. Empiezas a entender que no necesitas ver todo el camino para dar el siguiente paso. Que la claridad no tiene que ser total para ser útil. Que saber lo suficiente para el próximo movimiento es todo lo que necesitas en cualquier momento dado. Esa madurez en la relación con el tiempo es liberadora para Géminis. Porque elimina la presión de tener que tenerlo todo resuelto antes de empezar. Permite iniciar algo con la información que tienes hoy y confiar en que la información que necesitarás mañana llegará cuando la necesites. Esa confianza no es ingenua. Es el resultado de haber vivido suficiente para reconocer que la vida tiene su propia forma de proveer lo necesario en el momento justo. No siempre lo que quieres, pero sí lo que necesitas. Y cuando Géminis aprende a confiar en ese ritmo natural del tiempo en lugar de tratar de controlarlo todo desde la mente, una paz nueva se instala. No la paz de quien no tiene preocupaciones. La paz de quien sabe que puede manejar lo que venga porque ya ha manejado cosas difíciles antes y ha salido del otro lado más fuerte. Fase 4. La cuarta fase de esta claridad que 2026 trae para Géminis tiene que ver con las relaciones y con un cambio sutil pero profundo en cómo te conectas con las personas. Géminis es social por naturaleza. Disfruta la conversación, el intercambio de ideas, la variedad de perspectivas que las diferentes personas traen. Pero hay una diferencia entre socializar y conectar genuinamente. Y esa diferencia es algo que este año te invita a explorar con más honestidad de la que quizás estás acostumbrado. Socializar es estar presente en una conversación. Conectar genuinamente es estar presente en una persona. Y Géminis, con su mente que siempre está procesando la siguiente idea, el siguiente comentario, la siguiente conexión intelectual. A veces está tan presente en la conversación que se olvida de estar presente en la persona que tiene enfrente. 2026 puede cambiar eso. No eliminando tu naturaleza social, sino profundizándola. Empezando a notar cuando una conversación es entretenimiento y cuando es nutrición emocional. Aprendiendo a quedarte en un momento de conexión genuina en lugar de saltar al siguiente tema. Descubriendo que la profundidad no es enemiga de la ligereza y que se puede ser liviano y profundo al mismo tiempo. Esta fase transforma la calidad de las relaciones de Géminis de una manera que se siente en la vida cotidiana. Las conversaciones empiezan a dejar algo más que ideas. Dejan sensaciones. Dejan conexión.
Dejan esa satisfacción particular que solo viene cuando alguien realmente te vio y tú realmente lo viste. Y esa calidad de relación es algo que Géminis ha anhelado más de lo que admite, porque admitirlo significaría reconocer que la superficie, por brillante que sea, no siempre es suficiente. Fase 5. La quinta fase se relaciona con el cuerpo y con algo que Géminis tiende a postergar indefinidamente. Porque Géminis vive en la mente. Es su territorio natural, su zona de confort, el lugar desde donde navega el mundo. Y el cuerpo, aunque lo lleva a todas partes, a veces se siente como un accesorio necesario más que como un compañero integral. 2026 trae una invitación a reconciliarte con tu cuerpo de una manera nueva. No desde la disciplina rígida ni desde los programas de ejercicio que se abandonan después de 2 semanas. Desde la curiosidad. La misma curiosidad que aplicas al mundo de las ideas, aplicarla al mundo de las sensaciones físicas. Descubrir que se siente caminar sin destino, prestando atención a cómo los pies tocan el suelo. Notar que alimentos te dan energía genuina versus cuáles solo te dan un impulso momentáneo seguido de un bajón. Experimentar con formas de movimiento que no se sientan como obligación sino como exploración. Para Géminis, la clave de cualquier hábito sostenible es que involucre novedad y variedad. Un programa de ejercicio que repite lo mismo todos los días está destinado al abandono. Pero un enfoque que incluye caminar un día, nadar otro, practicar algo diferente el siguiente, tiene la variedad suficiente para mantener la mente de Géminis interesada mientras el cuerpo recibe lo que necesita. Esta fase es importante porque la claridad mental que las otras fases construyen necesita un cuerpo que la sostenga. Una mente clara en un cuerpo agotado es como un motor potente en un auto sin combustible. Tiene la capacidad pero no la energía para expresarla. Y Géminis que empieza a cuidar su cuerpo con la misma atención que le da a su mente descubre un nivel de bienestar integral que no sabía que existía. Fase 6. La sexta fase tiene que ver con la creatividad y con un despertar particular que muchos Géminis experimentan alrededor de esta etapa de su vida. Géminis siempre ha sido creativo. Pero hay una diferencia entre la creatividad que se dispersa en 1000 direcciones y la creatividad que se canaliza en algo que tiene forma y permanencia. Durante años, la creatividad de Géminis puede haberse expresado en ideas brillantes que nunca se materializaron, en proyectos iniciados con entusiasmo que se abandonaron cuando la novedad se agotó, en conversaciones llenas de posibilidades que nunca se convirtieron en realidad. 2026 invita a algo diferente. Invita a elegir una forma de expresión creativa y darle la consistencia suficiente para que produzca algo tangible. No perfecto. Tangible. Un escrito que se termina. Un proyecto que se completa. Una idea que se lleva desde la concepción hasta la realización. Esa experiencia de completar un ciclo creativo es transformadora para Géminis. Porque demuestra algo que la dispersión no puede demostrar. Que eres capaz de sostener algo hasta el final. Que tu mente brillante no solo genera ideas sino que puede ejecutarlas. Que la profundidad y la consistencia no están reñidas con tu naturaleza sino que son extensiones posibles de ella. Algunas personas observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro, paso a paso, alineado con tu signo. Esto no se trata de esperar, sino de avanzar. Fase 7. La séptima fase toca un tema que Géminis raramente aborda con profundidad pero que en 2026 puede volverse ineludible. Es el tema de la autenticidad versus la adaptabilidad. Géminis es camaleónico por naturaleza. Se adapta a diferentes grupos, diferentes conversaciones, diferentes energías con una facilidad que para otros signos es impensable. Y esa adaptabilidad es una fortaleza genuina. Pero cuando se lleva demasiado lejos, puede convertirse en un obstáculo para la autenticidad. Porque cuando te adaptas a todo, a veces pierdes la noción de cuál es tu forma original. ¿Quién eres cuando no estás adaptándote a nadie? ¿Qué piensas cuando no estás respondiendo a lo que otros piensan? ¿Qué sientes cuando no estás reflejando lo que otros sienten? 2026 plantea estas preguntas con más fuerza que otros años. No como crisis existencial. Como invitación a descubrimiento. Como la oportunidad de explorar quién es Géminis cuando deja de ser espejo y empieza a ser fuente. Cuando en lugar de reflejar la luz de otros empieza a emitir su propia luz.
Esa transición de espejo a fuente es uno de los movimientos más poderosos que Géminis puede hacer en esta etapa de la vida. Y requiere valentía. Porque ser fuente significa que no todos van a resonar con tu luz. Que algunas personas que se sentían cómodas con el Géminis espejo pueden sentirse incómodas con el Géminis fuente. Pero las que se queden serán las que genuinamente te valoran por quien eres, no por tu capacidad de adaptarte a quien ellos necesitan que seas. Fase 8. La octava fase se relaciona con la relación de Géminis con el dinero y la abundancia, un tema que este signo a veces trata con ligereza pero que en 2026 merece una mirada más seria y más consciente. No se trata de volverse obsesivo con las finanzas ni de perder la ligereza natural que Géminis trae a la vida. Se trata de reconocer que la claridad financiera es una extensión de la claridad mental. Y que cuando una existe sin la otra, hay un desequilibrio que termina afectando a ambas. Géminis tiene la capacidad mental para entender cualquier sistema financiero, cualquier estrategia de ahorro, cualquier enfoque para generar abundancia. El desafío no es intelectual. Es de consistencia. De mantener la atención en los hábitos financieros con la misma regularidad con que la mantiene en las ideas y las conversaciones. 2026 puede ser el año en que esa consistencia financiera empieza a construirse no desde la obligación sino desde la comprensión. Desde entender que el dinero es energía y que la energía necesita dirección para ser útil. La misma dirección que estás aprendiendo a darle a tu mente puede aplicarse a tus finanzas. No como un sistema rígido sino como una intención consciente de saber a dónde va tu energía financiera y por qué. Géminis que empieza a tratar el dinero con la misma curiosidad e inteligencia que le da a las ideas descubre que la abundancia no es un misterio sino una consecuencia natural de la atención bien dirigida. Fase 9. La novena fase tiene que ver con los miedos silenciosos que Géminis carga y que este año empiezan a perder fuerza. No porque desaparezcan mágicamente, sino porque la claridad que has ido construyendo en las fases anteriores te permite verlos con una perspectiva diferente. El miedo a quedarse solo con sus pensamientos. El miedo a que la profundidad sea aburrida. El miedo a comprometerse y perderse algo mejor. El miedo a que si deja de moverse todo se derrumbe. Estos miedos han sido compañeros silenciosos de Géminis durante años. No se hablan en voz alta. No se admiten fácilmente. Pero operan en segundo plano, influenciando decisiones, evitando compromisos, manteniendo la superficie como zona segura. 2026 no elimina estos miedos. Los ilumina. Los hace visibles de una manera que permite examinarlos con la inteligencia que Géminis tiene de sobra. Y cuando los examinas con luz en lugar de esconderlos en la sombra, descubres que la mayoría de ellos no son tan grandes como parecían. Que el miedo a la profundidad se disuelve cuando experimentas la profundidad y descubres que no es una prisión sino una expansión. Que el miedo al compromiso se suaviza cuando te comprometes con algo que realmente importa y sientes la satisfacción que la superficie nunca pudo darte. Que el miedo a quedarte solo con tus pensamientos desaparece cuando descubres que tus pensamientos, cuando los escuchas de verdad, son compañía extraordinaria. Esta fase es quizás la más liberadora de todas porque libera energía que estaba atrapada en la gestión de los miedos. Y esa energía liberada está disponible para crear, para conectar, para avanzar con una ligereza que no viene de evitar la profundidad sino de haberla atravesado. Fase 10. La 10ª fase es la fase de la integración, donde todo lo anterior empieza a converger en una manera de vivir que se siente diferente. No porque la vida externa haya cambiado dramáticamente, sino porque la manera en que Géminis se relaciona con su vida ha cambiado de raíz. La claridad del silencio productivo. La nueva relación con las decisiones. La madurez en el manejo del tiempo. La profundidad en las conexiones. La reconciliación con el cuerpo. La canalización de la creatividad. El descubrimiento de la autenticidad. La conciencia financiera. La liberación de los miedos. Todo esto no son piezas separadas. Son aspectos de un mismo movimiento de maduración que 2026 facilita para Géminis de una manera que otros años no facilitaron. La integración no es un evento. Es un proceso continuo. Es la experiencia diaria de notar que reaccionas diferente a como reaccionabas antes. Que eliges diferente. Que te sientes diferente en tu propia piel.
Que las cosas que antes te desestabilizaban ahora las manejas con una calma que no sabías que tenías. Esa experiencia acumulada de pequeños cambios es lo que eventualmente se siente como una nueva fase de vida. No porque un día te levantaste y todo era diferente, sino porque cada día, de manera imperceptible, algo se movió 1 milímetro en la dirección correcta. Y la suma de esos milímetros, con el tiempo, se convierte en kilómetros. 2026 no le pide a Géminis que deje de ser quien es. Le pide que sea más de quien es. Más profundo sin perder la ligereza. Más enfocado sin perder la curiosidad. Más comprometido sin perder la libertad. Más conectado sin perder la independencia. Es un año que invita a demostrar que las aparentes contradicciones de Géminis no son debilidades sino la expresión de una naturaleza que puede contener multitudes sin fragmentarse. La claridad que este año ofrece no es una claridad que simplifica. Es una claridad que organiza la complejidad. Que permite ver todos los hilos que Géminis tiene en movimiento y entender cuáles necesitan atención ahora, cuáles pueden esperar y cuáles ya cumplieron su función y pueden ser soltados con gratitud. Esa capacidad de organizar la complejidad sin reducirla es quizás el regalo más valioso que 2026 tiene para Géminis. Porque es una capacidad que una vez desarrollada no se pierde. Se convierte en parte de quien eres. En una herramienta permanente que hace que cada año siguiente sea navegable desde un lugar de mayor sabiduría y mayor paz. Lo que viene después de este despertar de claridad depende de ti. De cuánto estés dispuesto a darle espacio a lo que este año propone. De cuánta intención pongas en cada fase. De cuánta honestidad traigas al proceso. Pero si has llegado hasta aquí, si algo en estas palabras resonó con algo que ya sentías pero no habías podido nombrar, entonces ya estás en el camino. Y el camino, una vez que empiezas a recorrerlo con conciencia, tiene una manera de mostrar lo que necesitas ver exactamente cuando necesitas verlo. Tienes 2 opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien, o decidir que los próximos 21 días serán diferentes. Si eliges la segunda, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo te está esperando en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo harás.